La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Gabriel Grosso. Hoy es martes 24 de julio del año del Señor 2012. Estamos por empezar ya en esta segunda entrega de los especiales, segunda y tercera entrega, hablando del tema que nos ha ocupado y nos va a ocupar el resto del año, si Dios nos lo permite, hablar justamente del Apocalipsis. Estamos ya insertos en la novena visión del Apocalipsis, que comprende en la secuencia normal de la división el final del capítulo 11, comienzo del capítulo 12 para aquellos que siguen nuestro estudio. Ustedes saben que esto lo tendrán en algunos días, ¿no? Esperamos antes del fin de semana, también en texto y en audio en nuestro blog, para así poder ir completando. Y si Dios también nos lo permite, esperamos a fin de año poder hacer una seguidilla completa a modo de curso durante el tiempo que nos lleve, todos los días, para completar todo este gran trabajo. Señor Luis Manzano, muy buenos días. Buenos días, Fabián, buenos días a la audiencia, buenos días, Padre. Querido Padre, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Fabián, buen día a toda la audiencia de Radio Cristiandad. Bueno, nos vamos a insertar en un tema obviamente apasionante para aquellos que en verdad amamos a la Iglesia, amamos el espíritu de profecía y amamos el Apocalipsis, y lo tenemos bien leído, bien conocido. Este tipo de materia con la que hoy vamos a trabajar indudablemente nos conmueve en la fibra más íntima, ¿no? Y también trae una suerte de explicación para aquellos que puedan verlo acerca de los fenómenos que estamos viendo todos los días y que para muchos son o motivo de escándalo o motivo de alejamiento, o sea, o motivo de laxitud frente a la realidad que nos toca vivir. Y este es el momento justamente de estar en la posición contraria. Ni laxitud, ni alejamiento, sino cada vez más metidos en el tema y con mayor compromiso. Bien, empezamos entonces con la novena visión. Tenemos que decir, ante todo, que esta novena visión empieza con el versículo del capítulo 10. No, perdón, empieza con el versículo 14 del capítulo 11. Si pueden leer el texto. El segundo ay pasó. Ved que el tercer ay viene pronto. Y continuamos entonces con el 15 también. Tocó la trompeta el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: el imperio del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Lo primero que entonces vamos a decir, el texto bíblico, en la traducción de Torres Amat, eso es la particularidad de este traductor, de este doctor en Sagrada Escritura, es que él siempre agrega cosas. Por supuesto que los pone en otra clase de letra, al menos la cambia un poco. Cuando dice en el versículo 14, el segundo ay ya pasó y bien pronto vendrá el tercer ay, y le agrega la tercera desdicha. Entonces estamos hablando de una cosa, y muy bien han visto ustedes en el último especial con el Padre Seriani, estos últimos 3 ayes son universales. O sea, estamos hablando de, según el Padre Castellani, herejías que afectan a todo lo católico, a todo lo universal, a todo. Entonces, lo primero que se puede decir es que el texto bíblico continúa. En el versículo 16 dice: aquí los 24 ancianos que están sentados en sus tronos, en la presencia de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: gracias te tributamos, oh Señor Dios Todopoderoso, a ti que eres y que eras, porque hiciste alarde de tu gran poderío y has entrado en posesión de tu reino. Las naciones montaron en cólera, mas sobrevino tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos.
Entonces, lo primero que podemos notar es que en el texto bíblico aparece el imperio dice, el imperio del mundo ha pasado a nuestro Dios, nuestro Señor y a su Cristo. Estas palabras se van a repetir en el próximo capítulo, en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 10 dice, ¿alguien puede leer el capítulo 12, versículo 10? Sí. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poderío y el reinado de nuestro Dios y el imperio de su Cristo, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, esto nos da la idea de que tanto este capítulo como el próximo suceden casi simultáneamente, porque se dice lo mismo, se dice el reinado de nuestro Dios y reinará por los siglos de los siglos. El reinado ha pasado a nuestro Dios y a su Cristo, y en el capítulo siguiente dice lo mismo. Pero el reino efectivo no se logra todavía. Estas palabras se repetirán en el próximo capítulo, como vimos, capítulo 12, versículo 10, revelándonos que la séptima tuba sucede en el mismo tiempo que el capítulo 12. Entonces eso ya nos da un hito en la historia. Pasan juntos este capítulo con el capítulo 12 con la mujer coronada. Y vamos a ver que también aparecerá el anticristo, aparecerá el pseudo profeta, aparecerá el cordero reinando en el monte Sión con los 144.000 vírgenes, aparecerá también Babilonia, la gran ramera, y luego la destrucción de Babilonia, y después viene efectivamente nuestro Señor. Sin embargo, aquí ya adelanta que el reino ha pasado a Dios y a su Cristo. Entonces podemos empezar a leer los comentarios que siguen al texto del padre Leonardo Castellani, que están ahí en lo que vamos a poner después en el blog. Bien. Entonces, arranca el comentario diciendo: después suena la tuba y sigue la descripción de la parusía vista desde el cielo y como triunfo de Dios sobre el mal, más que como catástrofe de la tierra. Ya hemos visto que el fin del mundo significa dos cosas: el término temporal de la historia y el comienzo intemporal de la metahistoria del hombre. El profeta llama aquí a Cristo aquel que es y que era, y no ya el viniéndose, puesto que aquí ya es venido. La parusía está netamente significada. La terminología meteorológica es típica del fin del siglo. En el Arca del Testamento ven algunos intérpretes a María Santísima, Federis Arca, visible en la tierra en los últimos tiempos por sus apariciones, su devoción recrecida, la definición dogmática de sus glorias y privilegios. Esta imagen ciertamente significa que algo de Dios se ve que antes no se veía. Él arriesga allí en su exégesis sobre la Virgen, pero luego aclara el panorama diciendo: esta imagen, la de el arca, significa algo de Dios que se ve que antes no se veía. El Pantocrátor o Todopoderoso es Jesucristo, cuya divinidad San Juan no se cansa de enunciar. El séptimo ángel y el tercer ay es la parusía. Mas ay de la tierra y del mar, porque descendió a vosotros el diablo lleno de gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Bueno, ahí salta de nuevo y explica, en el capítulo siguiente, explica qué es el ay, el tercer ay. Entonces eso también nos da la misma idea que la anterior. Suceden simultáneos estos dos capítulos, al menos estos dos capítulos. No nos adelantamos al capítulo 13. Estos dos capítulos suceden simultáneos. ¿Por qué? Y explica, ¿qué es el ay? El ay es: ay a la tierra y al mar, porque descendió a vosotros el diablo lleno de gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo.
Esto es muy interesante porque ¿qué es el mar? En la Sagrada Escritura, dicen el padre Castellani, la tierra suele ser la religión, el mar, el mundo. Pero también el mar es ese lugar que Dios prometió a Abraham: haré tu descendencia como las arenas del mar. Y la tierra es la religión. Entonces, aquí ya hay una referencia a dos realidades: a la tierra, a la religión, y al mar, a la descendencia de Israel, a la descendencia carnal de Abraham. ¡Ay de ellos! En el capítulo 10, versículo 7, se nos dice, y ahí se nos explica entonces el ay. Y ahora en el capítulo 10, versículo 7, se nos explica la séptima trompeta. Se nos dice que con la séptima trompeta el misterio de Dios quedará consumado, no obstante se anuncia el tercer ay. El misterio de Dios queda consumado y está relacionado con el tercer ay, con esa aflicción. Sino, dice el texto bíblico, que cuando se oyere la voz del séptimo ángel, comenzando a sonar la trompeta, será consumado el misterio de Dios, según lo tiene anunciado por su siervo los profetas. Entonces, aquí explicamos un poco esto. Se nos dice que la séptima trompeta es el misterio de Dios, que quedará consumado. Según San Pablo, en la carta a los Colosenses 2:2, dice que el misterio de Dios es Cristo, Cristo Jesús. Ahora vamos a leer el texto. Estos secretos atañen particularmente a los designios de salvación que realiza Dios en la historia humana. El designio de salvación queda consumado en estos dos capítulos, tanto el fin del 11 como en el 12. Los demás va a hablar, como dije, del anticristo, de la gran ramera, de Babilonia. Aquí queda consumado los designios de salvación, que dice San Pablo en el capítulo Colosenses 2, versículo 2. Dice así: a fin de que sean consolados sus corazones, confirmados en el amor y en toda la riqueza de la plenitud de la inteligencia, de modo de llegar al conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Y Cristo en relación a su obra salvífica, su obra salvadora. En otro versículo se dice: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. Para los de afuera, todo les llega en parábolas. Dice el Evangelio de San Marcos: a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios. Para los de afuera les llega en parábolas. Para que mirando no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Entonces la séptima trompeta, por un lado, consuma el misterio de Dios, o sea, consuma el misterio de la obra salvífica de nuestro Señor. Y este misterio sabemos, como dice muy bien Monseñor Straubinger, el misterio de Dios es Cristo. Para los discípulos es dado el misterio y las parábolas les son explicadas. ¿Qué significa esto? Es el endurecimiento de algunos, hoy en día de la gran mayoría, y el entendimiento de otros. Entonces habla de unos que entenderán y otros, los de afuera, se les habla en parábolas para que no entiendan. Entonces, para los discípulos es dado el misterio. Para los de afuera se les habla en parábolas. Significa el endurecimiento del reino conforme al designio de Dios, testimoniado por las antiguas profecías, instaurar su reino acá abajo. Cristo, el misterio, queda consumado, la humanidad dividida en dos. Los discípulos lo acogen, entran en el misterio
entienden que el misterio, que es un don de Dios, y los de afuera les cierran el corazón. Entonces aquí queda consumado eso. Quedan bien divididos las personas. Esta sabiduría, dice San Pablo, continúa, sabiduría y misterio. Ninguno de los príncipes de este mundo lo ha conocido, pero nos ha sido revelado por el Espíritu que escruta hasta las profundidades de Dios. Aquí podemos continuar un poco con el tema del misterio. Este misterio, actualmente en acción en la tierra para la salvación de los creyentes, y que está en lucha con el misterio de iniquidad, que aparecerá abiertamente en el capítulo 13. Entonces queda consumado, dice el texto bíblico, o sea, que triunfa Cristo sobre el misterio de iniquidad. Reducir todas las cosas bajo una sola cabeza, dice San Pablo, Cristo nuestro Señor. Proclaman el día en que los poderes diabólicos sean por fin aniquilados, como se va a decir en el Apocalipsis capítulo 21, y que la Iglesia entre en el mundo venidero. Luego tenemos la séptima tuba. Ahí podemos leer sobre la séptima tuba, el texto bíblico de la séptima tuba, que es muy cortito. El padre Castellani. Al sonar la séptima trompeta aparece el anticristo, pero no se lo nombra, pues esto es visto desde el cielo. Y si ni los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora, al sonar la séptima trompeta aparece el anticristo y ya comienza a contarse los 1260 días. Comenzó la parusía. Esto es el motivo de que en el cielo se alegren más, porque el reino de este mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo, y destruido ya el pecado, reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si el padre Castellani ha dicho que las 7 tubas de la visión son 7 grandes hitos heréticos de la historia de la Iglesia, 7 anticristos, en el sentido en que habla San Juan en su carta, precursores y analogados del último, al cual preparan sin saberlo cumulativamente. Las herejías van creciendo en fuerza y malignidad, aproximándose al hombre de pecado, dice el padre Castellani. Entonces, vamos a hablar de eso. La séptima tuba es de costumbre, tiene que ser entonces la consumación de las herejías y de la apostasía. Ahora, yo quería hacer un pequeño comentario sobre el versículo 12 del capítulo 12, donde dice, ay de la tierra y del mar. Además de esa imagen que usted decía de la religión y del mundo, da idea de la universalidad del alcance de la acción del demonio en estos últimos tiempos, por oposición también a lo que decía antes del versículo 7 del capítulo 10, donde habla de aquel que vive por los siglos de los siglos, y dice que creó el cielo y cuanto hay en él, y la tierra en cuanto hay en ella. Es decir, la universalidad de la creación de Dios Padre, y a su vez la universalidad de la acción del demonio cuando descienda a nosotros, al mundo, lleno de gran furor sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, no va a haber lugar del planeta que esté libre del influjo del demonio en esos terribles momentos, evidentemente. Y estamos viviendo eso realmente. Entonces yo puse aquí la séptima tuba, entonces, si es la consumación de las herejías, tenemos que hablar sí o sí entonces del Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, y acá voy a citar a Monsieur Lefebvre, el liberalismo condenado por la Iglesia hace 1 siglo y medio, ha entrado en la Iglesia gracias al Concilio Vaticano II. Sabemos que es una persona autorizada porque lo vivió y vivió también el posconcilio. Él puede decir esto, donde se estableció en la Iglesia el resumen de todas las herejías, el modernismo. Entonces, séptima tuba, consumación de la herejía. Acordémonos que entonces séptima tuba, también simultáneamente a la séptima tuba, consumación de la herejía, también se consuma el misterio de Dios. O sea, se terminan de señalar a los elegidos. Se va a consumar eso. Si en el cielo se canta ya la victoria y nuestro Señor se apresta para reinar,
es necesario que se permita con la séptima tuba el comienzo de la gran apostasía. Concilio Vaticano II. Según la segunda carta a los Tesalonicenses 2:3, dice San Pablo: porque no vendrá el día del Señor, sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles, agrega Torres Amat, que no es parte de la Biblia, sino que le agrega la gran apostasía casi general de los fieles. ¿Qué dice Monseñor Straubinger? Dice: nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Y agrega Torres Amat, casi general de los fieles. Entonces, Vaticano II. Entonces, gran calamidad, anunciada por nuestro Señor como preludio de su segunda venida gloriosa. Entonces, estaba todo en la Sagrada Escritura. Entonces, comporta la aparición de falsos cristos. O sea, la gran apostasía comporta la aparición de falsos cristos. ¿Por qué? Cuya seducción inducen a los hombres a la apostasía, según San Marcos 13:5-25. Y tiene por signo, la gran apostasía, la abominación de la desolación. Y nosotros hemos visto, y ya lo vamos a leer, que los cambios que se han dado en el Concilio Vaticano II son extensísimos, universales, se ha cambiado todo. Entonces, necesariamente también tiene que entrar aquí la desolación, la abominación de la desolación, porque lo dice él, porque el signo de la gran apostasía es eso, es la abominación de la desolación. Instalada en el lugar santo, sabemos dónde se instaló. Tiene por fruto la gran apostasía, vamos a ver ahora si coincide. La gran apostasía tiene entonces por fruto que tantos hombres se extravíen y se adhieran a la mentira en lugar de creer a la verdad. Veamos si coincide con el Concilio Vaticano II. Ese es el fruto. El fruto de la gran apostasía entonces es que los hombres se extravíen y se adhieren a la mentira en vez de creer a la verdad. Entonces, el objetivo de la gran apostasía: hacer abortar el designio de salvación, destruir el misterio de Dios que es Cristo. Lo contrario de lo que se proclama en estos versículos. Cristo, el misterio de Dios, triunfa a pesar de la séptima tuba. Entonces sigamos, dijimos, la gran apostasía tiene que tener esas características. Después vamos a ver si se aplica al Concilio Vaticano II. La primera es entonces muchos falsos cristos. Y falsos cristos tienen que ser sí o sí personas que representan a Cristo. Yo reitero un poco el tema que habíamos empezado a hablar ayer, o que hablamos ayer, tocando el tema de la fraternidad y Roma y el concilio, porque por ahí la gente que escucha por radio y que recién sintoniza el programa, se está metiendo un poco en el tema, hay alguna terminología que se le escapa. Entonces, digamos que para que exista apostasía tiene que haber previamente fe. O sea, la apostasía es ese defeccionar de la fe. No corresponde la imagen a la persecución del mundo hacia la iglesia, como puede por ahí pensarse a vuelo de pájaro y tomando el texto muy a la ligera. Porque, digamos, la idea que permanece un poco en la gente es: y vendrá la gran apostasía, como un fenómeno de persecución a todos los fieles católicos, ¿no? Por parte de las fuerzas del mundo, del ateísmo mundial, del liberalismo. No. La gran apostasía es un fenómeno que está directamente relacionado con la fe. O sea, es un fenómeno religioso que se da justamente en el seno de la iglesia. Claro. No tiene otro lugar, no tiene otra cabida, forma parte de los católicos y es justamente el defeccionar de la fe ad intra. Por eso decía yo, comporta, primero, la aparición de falsos cristos. Los falsos cristos no se dan fuera de la religión, de los cristianos. Falsos cristos. Signo, abominación de desolación. Fruto, que todos los hombres se extravíen y crean en la mentira y dejen la verdad.
Y objetivo, hacer abortar el designio de salvación, destruir el misterio de Dios. O sea, destruir la religión. Como no pudieron, cambiar la religión. Vamos a ver si después se puede aplicar al Concilio Vaticano II. Claro, claro. Y si se puede aplicar de una manera universal. Porque estamos hablando de un hay que tiene una magnitud universal. Entonces, hablemos un poco entonces de la apostasía. La apostasía es una empresa que, según la Sagrada Escritura, proseguirá sin reposo, cosa que no han entendido hoy. Han creído que porque se libró la tradición del Concilio Vaticano II, la empresa de la apostasía no iba a continuar. Y no, sabemos por la Sagrada Escritura que la apostasía continúa sin reposo. Entonces, una empresa que proseguirá sin reposo, situando a los hombres, sobre todo a los que tienen autoridad, en el interior de una lucha de que nadie puede escaparse. Si uno es sacerdote, si uno es obispo, si es papa, sí o sí, necesariamente se mete en el interior de una lucha en la que nadie puede escapar. Porque es ese tiempo en el cual todos tienen que decidirse. El que no está conmigo está contra mí, se aplica más que nunca a las palabras de nuestro Señor. El que no está conmigo está contra mí. La apostasía es la que induce siempre, según San Pablo, y esto es muy interesante, a crucificar de nuevo por su cuenta al Hijo de Dios. Sería interesante que leamos el texto de Hebreos 6:6, no 6:6:6, sino Hebreos 6:6. Porque ahí habla de lo que es realmente la apostasía. Y si uno después dice la gran apostasía, le puede agregar cosas. San Pablo nos da una idea de lo que es la apostasía y muestra, como ya lo vamos a ver, que es sin retorno. Dice así San Pablo en su epístola a los Hebreos capítulo 6, versículo 6. Y han recaído. Imposible es renovarlos otra vez para que se arrepientan, por cuanto crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Perfecto. Y el versículo anterior dice: y experimentaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo por venir. Sigo, y han recaído. Es decir, son los que estaban en la fe verdadera, claro, lo que la decía bondad Fabián, de las palabras de Dios y las poderosas maravillas del siglo por venir, y han recaído. Imposible es renovarlos otra vez para que se arrepientan, por cuanto crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Comenta Monseñor Straubinger esto de la apostasía. Dice, aquí se refiere a la apostasía de la fe. Otra característica, apostasía de la fe. Si la gracia se pierde, la fe queda muerta, sabemos eso. Si uno pierde la gracia, porque no todo pecado mortal hace perder la fe. Volvemos a repetirlo. Los únicos pecados que hacen perder la fe son apostasía, cisma, herejía, infidelidad, o sea, no cumplir reiteradamente muchas veces el deber de Estado, y la impureza a largo plazo. O sea, tanto la infidelidad como la impureza es a largo plazo. Ahora, apostasía, cisma y herejía, se pierde automáticamente la fe. Dios quita la fe. Entonces, si la gracia se pierde, la fe muerta empuja dentro de uno, en forma de aguijón de remordimiento, a recuperarla por la confesión. Si uno pierde la gracia, al tener la fe, el grado mínimo de fe, la fe muerta, la fe, la gracia que tiene la fe, lo empuja a uno a recuperar la gracia. Ahora, si se pierde la fe, no se sabe primero que se perdió la fe. Aquel que perdió la fe no sabe que perdió la fe. Lo saben los otros que lo ven, que no obra conforme a la fe. Cree que tiene la fe todavía. Dios no está obligado a dársela de nuevo. Como bien dice Don Orione, si te quitas los ojos, Dios no está obligado a dártelos de nuevo. Ya te los di una vez. Y es lo que se refiere entonces Monseñor Straubinger con respecto a la apostasía de la fe. Entonces, el Concilio Vaticano II, sabemos que se consumó la apostasía de la fe. La peor,
continúa Monseñor Strobinger, se reniega del bautismo y del Espíritu Santo. De ahí la imposibilidad de levantarse de este pecado, semejante a un nuevo pecado de Adán. Pecado contra el Espíritu Santo, porque rechaza la luz y nos deja privados de la gracia que viene de la fe y entregados sin defensa en manos de Satanás, padre de la mentira. Y aquí recordemos la frase de Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Lo que quiso decir, Satanás ha poseído el Vaticano. Porque si el humo de Satanás entra en alguien, es porque lo ha poseído. No sabemos por qué lo dijo. Esto de Satanás ha poseído el Vaticano es de Malachi Martin. Él prueba con una novela, aunque después dicen reportajes radiales que eso es verdad. Si bien él lo escribió novelado, es verdad. Él dice que Satanás ha poseído el Vaticano. Entonces, y lo dice a partir de la consagración hecha en una capilla, una consagración al demonio, sí, realizada por miembros altos del clero, donde ofrendaron el Vaticano, Roma, a el demonio. Hicieron una misa satánica. Y esto cobró verosimilitud el año pasado, cuando esa iglesia a la que hacía referencia, yo no me acuerdo el nombre de la capilla, San Pablo, fue reconsagrada. San Pablo. Sí, pero fíjese que no se reconsagra nada. Según Malachi Martin, el único, lo que tiene que hacer para hacer esto, tiene que ser un papa y tiene que hacer un exorcismo. Claro, bueno, pero primero hay que creer en el demonio y en las por cosas eso de yo, la fe. por eso, en una de esas tenemos un papa católico alguna vez. Bueno, por eso digo, dice Strobinger, reniega del bautismo y del Espíritu Santo. Acá me pregunto yo, ¿reniegan de usar la infalibilidad? Reniegan del Espíritu Santo, porque el que perdió la fe, reniega del bautismo y del Espíritu Santo. Y de ahí la imposibilidad de levantarse de este pecado. Antiguamente, cualquier párroco, si perdía la fe, tenía a su obispo que lo llamaba al orden. Le decía, usted, Padre Grosso, está predicando una herejía. Usted tiene que rectificarse. Si el sacerdote era humilde, se confesaba y recuperaba la fe. Si un obispo decía alguna herejía, el Santo Padre, el Papa, lo llamaba al orden. Hoy en día nadie llama al orden a nadie. No, al contrario, lo aplauden. Y por eso. Entonces, imposibilidad de levantarse, porque si uno, como dije, si uno pierde la fe no se da cuenta, tiene que ser otro que le diga. Porque ya lo ve obrar sin fe. Claro. De hecho, nosotros conocemos cómo los modernistas, sobre todo el clero modernista, obra sin fe, obra como si no tuviese fe. Y sabemos muy bien que, por supuesto que no se ve la fe, pero sí se ve, lo dice San Pablo. Yo te muestro mis obras y te mostraré mi fe. Se ve por las obras la fe. Si hay gente que obra con fe porque ama a nuestro Señor, ama a la Santísima Virgen María. Entonces uno puede decir, bueno, esa persona tiene fe porque obra conforme a la fe, lo mueve la fe. Entonces, la apostasía, que sirve para los que no han caído en ella. La apostasía sirve para los que no han caído en ella. El que está en pie, cuide de no caer. Debe impulsar a los cristianos a la vigilancia. Si yo me encuentro en este momento y creo que tengo la fe, me sirve la apostasía de los demás. Me sirve para no caer en ella. Me tiene que servir. Debe impulsar a los cristianos a la vigilancia, exigida por la fe en el día del Señor. Nuestro Señor va a exigir en su día la fe pura, la fe virgen. Entonces la vigilancia, la fe me exige vigilancia, me exige velar. Velar es resistir a la apostasía de los últimos días. Para eso se usa la palabra velar. Porque dice, velad para que tengáis fe en el día del Señor. Velar, entonces, resistir a la apostasía de los últimos días, y es estar apercibido para recibir a Cristo que viene.
¿Cuántos están apercibidos para recibir a Cristo que viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos están velando? La gran apostasía exige a los discípulos una oración y una sobriedad continua. Entonces, no sé si todas estas características se pueden aplicar al Concilio Vaticano II. Apostasía, gran apostasía, falsos cristos, signo abominación de la desolación, fruto que la gran mayoría de los hombres se extravíen, dejen la verdad y adhieran a la mentira, y el objetivo, hacer abortar el designio de Dios en la salvación, o sea, cambiar la religión. Ahora, pregunto una cosa, padre, para precisar. Usted dice que el que pierde la fe no se da cuenta. Claro. Y pareciera como hay una especie de falta de culpa en eso, pero ha habido antes una negligencia y un incurrir en conductas totalmente alejadas de lo que es la vida de la fe manifiesta, Sí. y por eso se pierde la fe, digamos así, insensiblemente. Pero no quiere decir que no haya responsabilidad y culpa de aquel que la por pierde. supuesto, sí, no, por supuesto, nadie comete un pecado mortal por inadvertencia. Claro. Primero. Si no, no es pecado mortal. Por eso, entonces menos, nadie pierde la fe por inadvertencia. Claro. Nadie pierde la fe si no es por culpa propia. Exactamente, pero lo que quiero decir es que cuando uno pierde la fe, como todas las cosas que hace Dios, lo hace Dios muy suave, ¿cuántas veces uno piensa con fe y en el interior cree que ese pensamiento es de uno porque es muy suave todo eso? Parece que es un pensamiento de uno y un pensamiento de fe, ¿entiende? Sí, Que se agrega. Entonces, la persona que perdió la fe solo se puede dar cuenta que perdió la fe si llega a ver a otra persona que tiene fe. Ujú. Y está la famosa anécdota de ese, era un hombre, creo que era un escultor famoso que había perdido la fe. Y vio por la ventana un sacerdote que llevaba el viático. Y vio a los acólitos revestidos con 2 candelabros que iban y con la campanilla acompañando al sacerdote. Por supuesto estamos hablando de la época donde la sociedad era cristiana. Se llevaba el Santísimo, el viático, se lo llevaba también con toda la solemnidad. Uh-huh. Entonces este hombre dice, ¿cómo me gustaría tener fe? Dijo. Porque él no se había dado cuenta, pero se dio cuenta cuando vio pasar al sacerdote con el viático y a los niños que escoltando al Santísimo Sacramento. Y él ahí se dio cuenta de que él había perdido la fe en el Santísimo Sacramento. Porque vio la fe en otros, como usted dice. Exactamente. Y eso tal vez lo movió. Y eso también está. Hay que leer el pasaje bíblico de el encuentro entre nuestro Señor y el apóstol que perdió la fe. ¿Cómo se llama? Se me fue el apóstol que perdió la fe. No, Felipe, no. Sí. El que dijo, yo no si no pongo mis manos en... Tomás Dídimo. Tomás, exactamente, el Dídimo, sí. Bueno, él hizo un acto en contra de la fe. Él perdió la fe. Porque él eso es clarísimo, perder la fe. Él dijo, yo no voy a creer si no pongo mis manos en sus llagas y mis dedos en su costado, no creeré. Y después, fíjense el reproche que le hace nuestro Señor, se la devuelve nuestro Señor a la fe. Pero le dice, en adelante no seas incrédulo. entonces, él... Digamos que por el pecado se pierde la gracia sacramental, se pierde la caridad. Sí. Pero no necesariamente se sigue del pecado mortal la pérdida ni de la esperanza ni de la fe. Y de las 3, la última que se pierde es la fe. Sí. Hay que tener actos directamente contrarios para poder perder la fe. Por eso yo decía, nadie pierde la fe si no es por culpa propia. Claro, sí. Está bien que uno sin la caridad va enfriándose cada vez más lejos, justificándose. A mí me ha tocado pasar en algunos casos con algunas personas cercanas algo así, y es realmente terrible, ¿no? Terrible, espantoso. Decir, bueno, pero Dios a mí no me da resultados. Yo no veo los resultados palpables, ¿no? Y bueno, pero ¿y por qué seguís intentando llevar una vida buena? Y por todas las cosas que me han metido en la cabeza. Pero yo no creo más.
y apenas pueda desligarme de toda esta carga que queda en mi intelecto, de creer que esto es pecado, de creer que esto está mal, me lo sacaré de encima. Claro. Eso es la apostasía. Bueno, pero esa persona se daba cuenta que no tenía fe al hablar con vos. Claro. Pero en el fondo decía, me queda el resabio de aquello que he aprendido. Y todavía no me lo puedo desligar, pero apenas pueda desligármelo, me lo sacaré de encima. Claro. Sí. Entonces, pero necesariamente tiene que haber fe para poder haber apostasía. Yo hago esta diferencia porque no es la persecución del mundo, sino que es algo interno. Por eso cobra verosimilitud la identificación del Tercer Ay con el Concilio Vaticano II. Sí, por eso yo digo, pero a eso vuelvo a repetir esto. La gran apostasía tiene que tener estas características: falsos cristos, signo, abominación de la desolación. Claro, porque alguien pregunta, por ejemplo, ¿y qué pasa con respecto a los protestantes? Sí. ¿No? Que saben que vuelve el Señor y lo predican. Y están predicándolo constantemente. Miren que... Y llevan una vida, digamos, moralmente sana. Bueno. Sí. Bueno, esos cuadran dentro de los falsos cristos. Sí. Porque han hecho un Cristo a su imagen y semejanza. No adhieren, es lo mismo que veíamos con los judíos mesiánicos. No, esta mañana, antes de comenzar el programa, estuvimos viendo con el padre un documento sobre un grupo de judíos. Ya vamos a volver sobre ese tema porque obviamente está relacionado mañana. Y entonces ellos no tienen culto, no tienen nada. No tienen sacramento, no tienen absolutamente nada. Creen en Cristo. En Cristo como Mesías. El Cristo, claro. Pero ¿en qué Cristo? Bueno, está bien, pero hay que... ¿Qué Cristo aquí es? hay que, no sé si se puede ser que se aplique, ahí no hay que olvidarse de el concepto que la Iglesia siempre ha tenido sobre los infieles de buena fe. Claro. Si ellos son infieles, o sea, infieles de buena fe significa que son infieles con respecto, o sea, son de buena fe con respecto a la fe. No la han rechazado ellos, ni se la presentó nadie. Ahora, tienen sus pecados, por supuesto, como todos ser Creen humano. hasta donde les ha sido dado ver. Sí, o no creen directamente, porque son infieles. Pero ellos no tienen la culpa porque no la han rechazado ellos la fe. Nunca la han recibido ni la han rechazado. Son infieles de buena fe. Esos infieles de buena fe, lo que uno puede creer es que Dios en algún momento le haga llegar un misionero, que hoy en día es muy, muy raro, o el bautismo de deseo. Eso no lo sabemos, es un misterio. Pero son infieles de buena fe. Porque los protestantes, digamos, ¿qué relación tiene el protestante actual con Lutero? Con el pecado de Lutero. O el judío mesiánico, como lo veíamos, a una señora le preguntaba y ella decía, no, yo he sido educada en el judaísmo, pero después investigué y ahora creo que Jesús es el Cristo. Bueno. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Vamos entonces, ahora hay que leer al padre Castellani. Con respecto, yo puse, entonces decía, el Concilio Vaticano II, donde se estableció en la Iglesia el resumen de todas las herejías, dice Monseñor Marcel de Febre, el liberalismo, condenado por la Iglesia hace un siglo y medio, ha entrado en la Iglesia gracias al Concilio Vaticano II. Dice entonces el padre Castellani, así pues el dogma de la Trinidad, envuelto en la niebla germánica... ¿Por qué dice en la niebla germánica? No sé, será por Benedicto XVI. ¿Será por profeta Castellani? No, lo que pasa es que la Germania es un lenguaje como el lunfardo, es un lenguaje adulterado que se usa en los bajos fondos entre los delincuentes. Puede ser eso a lo que aluda, ¿no? Sí, me parece que... Porque después dice, y en una complicada terminología. Y peor, claro, más modernismo, pero más modernismo todavía. Que eso es el modernista, el modernismo es una complicada terminología. Ellos dicen, cuando uno iba a preguntar a un modernista, sacerdote, pero yo no entiendo, porque pasa que eso es para iniciados, no es para la gente común. No lo vas a entender nunca, vos no sos teólogo. En cambio, la Iglesia siempre se supo expresar muy bien. Como son cosas de la salvación y para todos, siempre supo explicarle a todos, tanto ignorantes como sabios. Claro. Entonces, decía el padre Castellani. Así pues, el dogma de la Trinidad, envuelto en la niebla germánica y en una complicada terminología, se convierte en un panteísmo sutil que va a desembocar en la adoración del hombre. La gran herejía de nuestros tiempos, la última herejía que será, según la predicción de San Pablo, el sacrilegio del anticristo,
el cual se exaltará y levantará sobre todo lo que es Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose adorar como Dios. Eso lo dice en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y luego en Domingueras Prédicas dice: ciertamente la crisis actual de la Iglesia tiene un carácter que no han tenido las otras. Es absolutamente total. Total en la extensión, cubre todo el mundo. Total en la intensidad, pues la herejía naturalista, o el alogismo, como la llamó Belloc, es la herejía más radical que ha existido y puede existir. Falsifica todos los dogmas del cristianismo, vaciándolos de su contenido sobrenatural y poniendo en su lugar la adoración sacrílega del hombre, que sabemos será la doctrina del anticristo. Domingueras Prédicas, editorial Jauja, 1997. Entonces aquí el padre Castellani prueba que esta herejía que él la veía en sus raíces comenzar, nosotros no podemos identificarlo más que con el Concilio Vaticano II. No existe otro hito que hoy en día nos pueda mostrar que es la última herejía y la más extensa, como dice él, la más extensa, la más extensa e intensa, intensidad y extensidad. No existe otra cosa que el Concilio Vaticano II. Entonces me parece que se aplica claramente la séptima tuba, la gran aflicción, el tercer ay, al Concilio Vaticano II. Por eso, después vamos a ver una parte del trabajo de Iota Unum, de Romano Amerio, que me gustaría que lo lea Fabián, porque lo conoce muy bien, y comentarlo, pero... Después de la pausa. Sí. No, me quedé en ese pasaje que trae el padre Castellani, ¿no? Hablando del sacrilegio del anticristo, el cual se exaltará y levantará sobre todo lo que es Dios, sentándose en el templo de Dios, haciéndose adorar como Dios. Si esto no lo dijera la Sagrada Escritura, yo no lo podría creer. No, es que además... No lo podés creer. Hace 60 años no se podía creer, menos todavía que hoy. Porque se veían otras cosas. Se veía el lugar de Dios ocupado por un vicario genuino de Dios y actuando como tal. Sí, si no, lea las últimas palabras de Müller, del prefecto de la doctrina, el guardián de la fe católica. Exacto, ese es el guardián. El guardián nos está diciendo ya ¿qué nos está diciendo? Afirmó el arzobispo Müller, prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, esto lo tienen ustedes en el blog de Radio Cristiandad, entre otros lugares, sobre la libertad de religión, la libertad religiosa, el judaísmo y los derechos humanos que tienen implicaciones dogmáticas. Mire qué bien. O sea, esos son los nuevos dogmas a creer. El jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dicho que el Concilio Vaticano II es obligatorio para un posible acuerdo con la ultraconservadora Fraternidad San Pío X. Ya le había dado carácter dogmático, total y absoluto, al concilio. Las declaraciones del concilio relativas a la libertad religiosa, al judaísmo y a los derechos humanos tienen implicaciones dogmáticas, dijo el sábado, este sábado último, el nuevo prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. O sea que están ligados a dogmas. Exactamente, o sea que quien no cree en esto ya compromete su salvación. Habría que ver a qué dogma está ligado. Porque, no sé, por ejemplo... Bueno, ya había dicho Benedicto XVI que aquel que minimizara el holocausto no puede ser llamado católico. Bueno. Y con el tema del levantamiento de la excomunión a Monseñor Williamson, en un reportaje, que creo que inclusive figura en el libro Luz del Mundo, la declaración, él dice, si yo hubiera sabido su posición frente al holocausto, no le hubiese levantado la excomunión. Claro. O sea que la causa de mantenerlo con la pena canónica, en principio, entre comillas, podría haber sido justamente el holocausto. Quiere decir que es de dogma. O sea, hay una fabricación dogmática. E impuesta por la cabeza. Impuesta por la cabeza, que ahora se explicita en el guardián de la fe. Sí, siempre, muchas veces se ha explicitado así. Bueno, pasa que antiguamente, en el Santo Oficio, el prefecto era el Papa. Eso también lo cambiaron. El prefecto era el Papa. El guardián de la fe era el Papa. Exactamente. Ahora es otro. Ahora es notable la manipulación, porque en realidad la excomunión fue aplicada por una causa y se habría mantenido por otra. Claro. Es que saben que es falsa esa excomunión primera. Entonces tendrían que volver a declararla, y por otra causa, que es la que ahora mencionan. Bueno, enseguida más, y con mayor profundidad, vamos a analizar si corresponde o no
esta identificación que nos propone el padre Gabriel Grosso acerca del tercer ay con el Concilio Vaticano II. Muy interesante. ¿Dónde va a escuchar estas cosas usted, doña Rosa, como dice el padre Grosso? ¿Dónde va a escuchar? Solo en Radio Cristiandad. Ya. Bien, aquí seguimos en los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Gabriel Grosso, hoy hablando del Apocalipsis. Estamos en esta continuidad. Hemos propuesto para hoy analizar, hacer una recapitulación de la última parte del capítulo 11 y adentrarnos ya en el capítulo 12, la novena visión, según la división del padre Castellani. Así que estamos hablando del último de los tres ay que resuenan en el cielo de manera universal, y estamos trabajando sobre la hipótesis de la identificación de ese tercer ay y de la séptima tuba con el fenómeno apocalíptico, sin dudas, llamado Concilio Vaticano II. Sobre eso estamos. Aprovechemos, padre, para mandar algunos saludos a la gente que nos está escuchando y que se está comunicando con nosotros a través de nuestro messenger cristiandad@msn.com. Está Emilio Nazar en La Plata, está José Alirio Salgado en Bogotá, Colombia, está Patricio en Buenos Aires, está Gerardo también con nosotros aquí de San Luis, está Pablo Mesa, un abrazo Pablo, y Miguel Ángel Tambasia allí en Balcarce. Yo también quería mandar un saludo a Lucas Damario, que también dijo que nos iba a escuchar los especiales. Muy bien, muy bien. Sebastián Arrieta, que debe estar escuchando seguramente. Eduardo también debe estar escuchando nuestro programa. Más allá de la comunicación, hay muchos amigos más que sabemos que escuchan este programa y las repeticiones. Antonella Cheli. Y muchos amigos y muchos enemigos también, ¿eh? No, por supuesto. Ojalá que los enemigos también escuchen así. Sí, escuchan, padre. ¿Escuchan? Sí. Bueno, saludos al padre Bullacur. Bien, entonces, continuamos entonces para probar la séptima tuba, el tercer ay. Vamos a leer un texto de Romano Amerio, del libro Iota Unum, sobre la universalidad del cambio operado por el Concilio Vaticano II. Este artículo es referido al post-Concilio Vaticano II. Muy bien. La primera característica del periodo postconciliar es el cambio generalizadísimo que revistió todas las realidades de la Iglesia, tanto ad intra como ad extra. Bajo este aspecto, el Vaticano II supuso una fuerza espiritual tan imponente que obliga a colocarlo en un puesto singular en la lista de los concilios. Yo recuerdo que Romano Amerio no era miembro de la fraternidad ni tradicionalista, era un filósofo, demoró 20 años en escribir este libro. No, y aparte participó del estudio sobre los documentos del Concilio Vaticano II que le pidió su obispo. Exacto, como perito. Esta universalidad de la variación introducida plantea además la siguiente cuestión. ¿No se trata quizá de una mutación sustancial, como hemos dicho, análoga a la que en biología se denomina modificación del idiotipo? La incógnita planteada consiste en saber si no se estará produciendo el paso de una religión a otra, como no se recatan en proclamar muchos clérigos y laicos. Si así fuese, el nacimiento de lo nuevo supondría la muerte de lo viejo, como sucede en biología y en metafísica. El siglo del Vaticano II sería entonces un magnus articulus temporum, la cima de uno de los giros que el espíritu humano viene haciendo en su perpetuo revolverse sobre sí mismo. El problema puede también plantearse en otros términos. ¿No sería quizás el siglo del Vaticano II la demostración de la pura historicidad de la religión católica, o, lo que es lo mismo, de su no divinidad? Qué bárbaro, eso es muy grave, muy grave. Porque si muta, luego no es eterno. Y nos hizo creer a todos que durante tantos años se ha predicado de que era divina y que era inmutable. La Iglesia siempre igual. Claro. Semper idem. Porque su doctrina no provenía de los hombres, sino de Dios. Claro. Y por lo tanto no podía mutar. Entonces le probó a todo el mundo la pura historicidad de la religión católica. Y le prueba también a los clérigos, sobre todo, ¿no? Puede decirse, sigue diciendo Romano Amerio, que la amplitud de la variación es casi exhaustiva. Aquí hay una nota
donde el padre cita al padre Hegyi en una tesis publicada en la colección Teología Histórica, dirigida por el padre Danielu, sostiene que este concilio, o sea, estos son términos propios de los reformadores. No es un análisis hecho por un tradicionalista, sino justamente por un modernista. Este concilio ha modificado todos los dominios de la vida religiosa, excepto la organización eclesiástica del poder, y que el Vaticano II no es solamente una revolución, sino una revolución incompleta. Pero eso es interesante, ¿por qué no modificaron el poder político? Porque de ahí llevaron adelante todo el cambio por la autoridad. Claro, por si la no, obediencia. Claro, eso tenían que conservarlo porque necesariamente tenían que hacer sujetar a todo al Concilio Vaticano II. Entonces, retomemos, puede decirse que la amplitud de la variación es casi exhaustiva. De las 3 clases de actitudes en las cuales se compendia la religión, es decir, las cosas que creer, las cosas que esperar y las cosas que amar, no hay ninguna que no haya sido alcanzada y transformada tendenciosamente. Tendenciosamente. Claro, no ahí en ese momento, sino que en la tendencia para que después se desarrolle. Exacto. Y lo vemos muy bien desarrollado hoy en día. En el orden nociológico, la noción de fe pasa de ser un acto del intelecto a serlo de la persona. Y de adhesión a verdades reveladas, se transforma en tensión vital, pasando así a formar parte de la esfera de la esperanza. Por eso recordemos que lo principal de la apostasía es apostasía de fe. Y de la gran apostasía va a ser una gran apostasía de la fe. La esperanza deprecia su objeto propio, convirtiéndose en aspiración y expectativa de una liberación y transformación terrenales. Es decir, judaización. Claro, un netamente. mesianismo sionista, carnal. mesiánico. Claro. Sí, es lo que está proclamando los documentos del Vaticano últimamente, ¿no? La caridad, que como la fe y la esperanza tiene un objeto formalmente sobrenatural, rebaja del mismo modo su término volviéndose hacia el hombre, y ya vimos cómo el discurso de clausura del concilio proclamó al hombre condición del amor a Dios. Pero no solo han sido alcanzados por la novedad estas 3 clases de actitudes humanas concernientes a la mente, sino también los órganos sensoriales del hombre religioso y creyente. Para el sentido de la vista, han cambiado las formas de los vestidos, los ornamentos sacros, los altares, la arquitectura, las luces, los gestos. Para el sentido del tacto, la gran novedad ha sido poder tocar aquello que la reverencia hacia lo sagrado hacía intocable. O sea, la comunión en la mano. Sí, y poder beber del cáliz. Claro. Al sentido del gusto le ha sido concedido beber del cáliz. Claro. Al olfato, por el contrario, le resultan casi vetados los olorosos incensarios que santificaban a los vivos y a los muertos en los ritos sagrados. Finalmente, el sentido del oído ha conocido la más grande y extensa novedad jamás operada en cuestión de lenguaje sobre la faz de la tierra, habiendo sido cambiado por la reforma litúrgica el lenguaje de 500 millones de personas. La música ha pasado además de melódica a percusiva y se ha expulsado de los templos el canto gregoriano que desde hacía siglos suavizaba a los hombres la edad del enmudecimiento de los cánticos y rendía los corazones. Y bueno, y eso es lo que también vos me mostrabas antes de empezar los especiales, cómo llegan a la música percusiva esos sacerdotes que cantan rock y música. Claro. Se llega, digamos, la consecuencia necesaria esa. Sí, sí. Entonces no hay que escandalizarse, no tienen que escandalizarse ellos. Y dice Romano Merio, que termina de escribir este libro en el 94, creo, y no anticipo aquí lo que se verá más adelante, sobre las novedades en las estructuras de la Iglesia, las instituciones canónicas, los nombres de las cosas, la filosofía y la teología, la coexistencia con la sociedad civil, la concepción del matrimonio, en fin, en las relaciones de la religión con la civilización en general. Se plantea entonces el difícil discurso de la relación entre la esencia y las partes contingentes de una cosa, entre la esencia de la Iglesia y sus accidentes.
¿Acaso no pueden todas estas cosas y géneros de cosas ser reformadas en la Iglesia y permanecer la Iglesia idéntica? Responde Amerio, sí, pero conviene observar 3 cosas. Primero, también existen lo que los escolásticos llamaban accidentes absolutos, aquellos que no se identifican con la sustancia de la cosa, pero sin los cuales tal cosa no puede existir. Tales son la cantidad en la sustancia corpórea o la fe en la Iglesia. Segundo, aunque en la vida de la Iglesia haya partes contingentes, no todos los accidentes pueden ser asumidos o excluidos indiferentemente por ella, ya que así como toda cosa posee unos accidentes determinados y no otros, una nave de 100 estadios, decía Aristóteles, ya no es una nave, y así como, por ejemplo, el cuerpo tiene extensión y no tiene conciencia, así la Iglesia se caracteriza por ciertos accidentes y no por otros, y los hay que no son compatibles con su esencia y la destruyen. El perpetuo combate histórico de la Iglesia consistió en rechazar las formas contingentes que se le insinuaban desde dentro o se le imponían desde fuera, y que habrían destruido su esencia. Por ejemplo, ¿no era acaso el monofisismo un modo contingente de entender la divinidad de Cristo? ¿Y el espíritu privado de Lutero no era acaso un modo accidental de entender la acción del Espíritu Santo? Tercero, aunque las cosas y los géneros de las cosas afectados por el cambio posconciliar son accidentes en la vida de la Iglesia, estos no se deben considerar indiferentes, como si pudieran ser o no ser de un modo o ser de otro, sin que resultase cambiada la esencia de la Iglesia. No es ciertamente este el lugar para introducir la metafísica y aludir al de ente et esencia de Santo Tomás. Sin embargo, es necesario recordar que la sustancia de la Iglesia no subsiste más que en los accidentes de la Iglesia, y que una sustancia inexpresada, es decir, sin accidentes, es una sustancia nula, un no ser. Por otra parte, toda la existencia histórica de un individuo se resume en sus actos intelectivos y volitivos. Ahora bien, ¿qué son intelecciones y voliciones sino realidades accidentales que accidunt vienen y van, aparecen y desaparecen? Y sin embargo el destino moral, de salvación o de condenación, depende precisamente de ellas. Por consiguiente, toda la vida histórica de la Iglesia es subida en sus accidentes y contingencias. ¿Cómo no reconocerlos como relevantes y, si se piensa, como sustancialmente relevantes? Y los cambios que ocurren en las formas contingentes no son cambios accidentales e históricos de la inmutable esencia de la Iglesia. Aquí yo agregué otro texto que también es de Romano Amerio, que él habla de la diferencia entre el sílabus, que se refiere al sílabus, y hablando de, si lo puedes leer y después lo explicamos, digo porque este texto no entraba acá, está metido. Bien, está forzado. Sí. Termina el párrafo anterior diciendo Romano Amerio, y allí donde todos los accidentes cambiasen, ¿cómo podríamos reconocer que no ha cambiado la sustancia misma de la Iglesia? Claro, porque la sustancia se expresa a través de los accidentes. Nosotros conocíamos los accidentes preconciliares de la sustancia eclesiástica y a través de esos accidentes veíamos esa sustancia. Ahora cambiaron todos los accidentes. ¿Podemos ver lo mismo que antes? ¿Los accidentes cuáles eran? Que también son accidentes necesarios. Una santa, católica, apostólica. Por eso se reconoce, son notas, son cosas notorias de la Iglesia, por eso son las 4 notas. Cuando uno los podía notar que era la Iglesia Católica. Claro. Y Monseñor Lefebvre dice que no tienen más esas notas la Iglesia oficial. Sí, pero Romano Amerio se refiere a los accidentes sensibles. Por eso nombra los 5 sentidos y cómo han sido afectados por estos cambios. Entonces dice, creo que la conclusión es, si los sentidos nos decían esto a través de esos accidentes que percibíamos, hoy percibimos otra cosa.
¿Cómo sabemos que lo que antes perseguíamos sigue estando Claro. detrás de esos accidentes sensibles? Porque sabemos que si se cambian los accidentes, se cambia la cosa. Sobre todo los por lo menos accidentes necesarios. por lo menos, sí, pero por lo menos es dificultoso verla. Claro. Por lo menos. Sí, en el buen, digamos, el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí, no nos olvidemos que la parte, digamos, sensible viene precedida por el aspecto netamente mental. O sea, la mente, el espíritu y los sentidos. Yo, digamos, a primera vista del texto, lo relaciono también con el tema accidental, los accidentes, por ejemplo, de la Eucaristía. Claro. Y sin esos accidentes tampoco se produce la transustanciación. No, por O sea, supuesto. no es lo esencial. No es lo esencial. Pero si no están los accidentes, no hay Bueno, transustanciación. son accidentes necesarios. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. A lo mejor estos cambios podrían no haber afectado, pero si no estaban y ustedes los cambian, o sea, ahora ya no están, no estamos en presencia de la misma cosa. Por lo tanto, ya no tienen las notas. Aparte, si el cambio es accidental, ¿para qué cambiarlo? Bueno, pero es que la función es la destrucción. La destrucción de la sustancia, o por lo menos el ocultamiento de la sustancia. La función ha sido netamente Claro, anticrística. Sí, lo sabemos. Entonces, el texto agregado dice así: por tanto, la diferencia entre la situación a que se refiere el sílabus y la de la Iglesia en su actual desorientación reside precisamente en el hecho de que las exigencias y postulados del mundo, entonces externos a la Iglesia y combatidos por ella, se han introducido en la Iglesia, ya sea disminuyendo el antagonismo u ocultándolo o debilitándolo para hacerlo tolerable, o bien, y es la vía más practicada, aminorando la fuerza del principio católico, elevándolo a un punto de tal amplitud que no abraza la totalidad de lo verdadero, sino la totalidad sincrética de lo verdadero y lo falso. Claro. Qué buen pasaje. Sí, lo verdadero y lo falso. Y eso, lo verdadero y lo falso, eso es propiamente de la cábala, del talmudismo. Ellos adoran lo absoluto, no el absoluto, lo absoluto, o sea, aquello que engloba el bien y el mal, la nada y el ser. Perdón, al revés. Primero entonces el ser y la nada, y después el bien y el mal. Entonces ellos, por eso, el que pertenece a esa religión puede hacer el bien o el mal, si es todo de lo absoluto. Exactamente. Y aquí hemos visto justamente esto, por ejemplo, en la parte dogmática, con el dogma: fuera de la Iglesia no hay salvación. Hoy los modernistas dicen: no, está bien, es un dogma y hay que creerlo. ¿Y qué variaron? Y la sustancia. Dijeron, bueno, ¿y hasta dónde llega la Iglesia? Claro, ahí está el concepto de amplitud que le han dado al concepto Claro. de la Iglesia. La Iglesia abarca a todos. Decía Juan Pablo II, aún hasta los ateos. Ujú. Entonces, ahora, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y claro, ¿y quién está fuera de la Iglesia? Nadie. Sí, antes en el concilio se decía, antes del concilio, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Durante el concilio, fuera de Cristo no hay salvación, para que entren los protestantes. Después del concilio, fuera de Dios no hay salvación. Y ahora se va a decir, fuera del anticristo no hay salvación. Claro. Y claro, se va a eso. Está bien. Muy bien. Y suena la séptima trompeta. Y aparece el anticristo. Claro, realmente aparecieron los anticristos, ¿no? Entonces continuamos y con ahora viene unos comentarios de Monseñor Strobinger y después un texto bíblico muy interesante también del tercer libro de Reyes, donde muestra la actitud de Salomón, una actitud muy parecida, si no es la misma actitud que tiene Juan Pablo II en Asís. Él abiertamente no es que adora las otras religiones, pero permite que se adoren las otras religiones. Entonces dice el texto bíblico, ya no estaba su corazón enteramente con Yahvé. Hay que leerlo. Pero primero leamos lo que dice Monseñor Strobinger de estos pasajes. Yo voy a leer esto porque esto lo puse yo. Al sonar la séptima trompeta aparece el anticristo. Aparece, por supuesto, los anticristos. Pero no se lo nombra, pues esto es visto desde el cielo. Y si ni los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora, al sonar la séptima trompeta aparece el anticristo y ya comienza a contarse los 1260 días, o al menos el tipo de los 1260 días, que comenzó entonces del Concilio Vaticano II.
comenzó la parucía, esto es motivo de que en el cielo se alegren más, porque el reino de este mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo, y destruido ya el pecado, reinará por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que reinará, está en futuro. Entonces, se consuma el misterio de Dios. La séptima tuba, a pesar de que es un mal universal, va a ayudar a definir a cada uno quién es quién y quién está en el número de los salvados y quién está en el número de los réprobos. O sea, es una piedra de toque el concilio. Entonces, lo que dice Monseñor Straubinger. Al llegar a la séptima tuba. Al llegar a la séptima tuba recapitula, mas nos enseña algo que no se había visto en los anteriores septenarios. Pues la parucía presentada abiertamente está recién en el capítulo 19, versículo 11. Después de la séptima tuba y el tercer ay, suceden la mujer coronada, la aparición de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, el anticristo, la bestia que subía de la tierra, es decir, el pseudo profeta, el cordero sobre el monte Sión, las 7 copas llenas de la cólera de Dios, la gran ramera, ruina, juicio y venganza de Babilonia, y recién después de la destrucción de Babilonia, aparece el Verbo de Dios montado en un caballo blanco y la consecuente destrucción del anticristo. Entonces, desde la séptima tuba suceden tantas cosas que se las llama a todas juntas el tercer ay o la tercera desdicha. Claro, o sea, aquí tiene que pasar todo esto. El Concilio Vaticano II, la mujer coronada, la aparición de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la aparición del pseudoprofeta, el cordero en el monte Sión, o sea, el arrebatamiento, porque el cordero está con los 144.000 vírgenes, las 7 copas llenas de la cólera de Dios, la gran ramera, la ruina y juicio de Babilonia, y después aparece nuestro Señor para destruir el anticristo. Al menos ese es el orden que da el Apocalipsis. Y después continúa Monseñor Straubinger, a ver, yo no sé si, no, todavía no. Dice, porque descendió a vosotros el diablo lleno de gran furor sabiendo que le queda poco tiempo. Claro, el tercer ay es por eso. El tercer ay, la tercera desdicha es porque descendió el diablo a vosotros con gran furor porque sabiendo que le queda poco tiempo. Y recordemos la frase reveladora de Pablo VI de nuevo, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Descendió el diablo a vosotros con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo. He aquí la respuesta de San Juan. El triunfo del Redentor y de su iglesia están asegurados. A pesar de que descendió el diablo y se da el tercer ay, sin embargo, San Juan habla del triunfo del Redentor y de su iglesia. La iglesia siempre será perseguida. La lucha de los poderes de las tinieblas contra ella durará siempre sobre esta tierra, pero nunca dejará la iglesia de salir victoriosa. Y ahí Monseñor Straubinger. Hay que, sí, me parece interesante entender qué es la iglesia, sí, dentro de esta posición en la cual nos vuelve a reflejar Monseñor Straubinger. Nunca dejará la iglesia de salir victoriosa, pero obviamente no habla de esta institución de congregación que hablábamos ayer, sí, sino más bien los congregados. De los congregados. O sea, claro, la diferencia que hace muy sabiamente el padre Antonio Van Ristel, es que la iglesia como instrumento de congregación y la iglesia como congregación. Claro. El instrumento aquellos que trabajan para congregar a la esposa de Cristo, no necesariamente después están en el número, tienen que estar en el número de los congregados. Y eso lo dice San Pablo. Yo trabajo, dice él, que trabaja y da golpes para no quedar afuera. Él le ha predicado a muchos y él no quiere quedar afuera. Entonces, continúa ahora vamos a ver qué dice Monseñor Straubinger continúa diciendo sobre estos temas. Comenta así estos versículos Monseñor Straubinger: los 3 ayes indican que las 3 plagas que siguen serán más espantosas que las 4 que preceden. Ante el reino de Cristo que llega, los cielos prorrumpen en júbilo. Muchos expositores creen que aquí se trata del triunfo de Jesús sobre el anticristo
a quien él matará con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. Es decir, que este versículo es el antípoda de San Juan 14:30, donde Jesús declara que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, después de la muerte del anticristo, como comentan algunos santos padres e intérpretes, se convertirán los judíos, no habiendo más obstáculo al establecimiento del reino completo de Dios y de Cristo sobre el mundo, como expresa Filión. Pirot señala como característica del estilo apocalíptico la falta de esperanza en el siglo presente para refugiarse en el siglo futuro. Podría extenderse esta característica a todos los escritos del Nuevo Testamento, siendo evidente que tener esperanza significa no estar conforme con lo presente, pues quien está satisfecho con lo actual se arraiga aquí abajo. De ahí que a los mundanos le parezca pesimista el Evangelio. Bueno, esa es una de las cosas que también nos cuelgan y nos achacan, es que uno es, esperando la segunda venida de nuestro Señor, considera el siglo presente y dice que somos pesimistas. Y sin embargo aquí dice, característica del estilo apocalíptico es la falta de esperanza en el siglo presente. Lo contrario es que los mundanos están muy cómodos con el siglo presente. Y entonces no quieren reconocer todo esto. Y después se lo extiende a todo el Nuevo Testamento. Y aquí continúa algo también muy interesante. Y podríamos agregar sobre todo el Apocalipsis, del cual escribió Monseñor Straubinger, el espíritu de profecía consiste en dar testimonio de Jesús y de sus palabras. En Apocalipsis 1, 9, 12 y versículo 17, donde parece mostrársenos que hay una persecución especial para los que tienen este testimonio de orden profético. O sea, aparte de la persecución que tiene todo cristiano, si es buen cristiano, hay una persecución especial para aquellos que prediquen el Apocalipsis. Testimonio de orden profético. Eso lo comenta Monsignor Straubinger. Los 24 ancianos que están sentados en sus tronos en la presencia de Dios parecen simbolizar el Antiguo y Nuevo Testamento, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles que por su parte representarían a todos los santos del cielo. Felipe Sio, de San Miguel, agrega que están vestidos de bellos mantos de la inocencia y de la pureza, y como que están en una continua fiesta. Tienen coronas de oro como reyes, y como vencedores ilustres del mundo, el demonio y la carne. El versículo 17 es una alabanza, como leemos en el Salmo 92. Allí, Monseñor Straubinger comenta lo siguiente. La Biblia de Sales comenta este último texto del Apocalipsis después de señalar la caída de Babilonia y pone la siguiente nota de Martini. Según nuestra manera de entender, Dios comienza a reinar y ejercitar su sempiterno y absoluto imperio que tiene sobre todas las cosas, solo cuando, ejecutadas sus venganzas y castigados los enemigos, demuestra contra estos su absoluta potestad, no menos que su generosa bondad hacia los elegidos reunidos en su reino por todos los siglos. En el versículo 19 se habla del Arca de la Alianza. Oculta a los ojos de los mortales en el templo de Jerusalén, se manifestará a todos, lo cual significa el triunfo final del Cordero que fue inmolado y que ahora será el León de Judá. Los terribles cuadros que van desfilando ante nuestros ojos son otros tantos motivos de fe, amor y esperanza para los que tienen los ojos fijos en aquel que está simbolizado en el Arca del Testamento. Ella figuraba, dice Filión, el trono del Señor en medio de su pueblo. Su aparición súbita en el momento que acaba de comenzar el reino de Dios es muy significativa. La alianza está consumada para siempre entre el Rey Celestial y su pueblo. Perfecto. Entonces, eso es lo que dice Monseñor Straubinger. Ahora, veamos entonces un poco los textos, eso que yo hacía referencia antes. El tercer libro de los Reyes, capítulo 11:4, donde Dios castiga o reprende la actitud de Salomón por su apostasía, o tal vez por su permisión de la apostasía. Que viene de la impureza, porque los versículos anteriores hablan de las innumerables mujeres que tuvo Salomón, entre esposas y concubinas. Entonces el versículo 4 dice, pues siendo Salomón ya viejo, sus mujeres arrastraron su corazón hacia otros dioses,
pues no era su corazón enteramente fiel a Yahvé su Dios, como lo fue el corazón de su padre David. O sea, ahí se ve que la impureza, como usted decía hace un rato, lleva a la apostasía. No, pero además esas mujeres que había tomado Salomón eran mujeres que provenían justamente de las falsas religiones y lo hacían apostatar, ¿sí? Pero fíjese que no fue una apostasía completa. No. Por eso está muy parecido a Asís. Él permitía que se rinda culto, fíjese que siga y continúa el texto que habla de que permitió que se levanten altares a las divinidades falsas. Y después hay que leer el comentario de Monseñor Straubinger, que dice, es muy interesante, yo lo anoté, lo tengo anotado aquí, el comentario de Monseñor Straubinger es muy interesante. Él dice: Salomón, por quien se manifestó la misma sabiduría, se apartó de ella por amor carnal. Qué suerte más trágica. Poseer gran número de mujeres equivalía a gran poder. El autor sagrado no lo censura a Salomón por la poligamia, permitida por la ley, sino por tomar mujeres paganas que lo indujeron a la idolatría. No hemos de creer que llegó a perder tan completamente el sentido que se persuadiese que había alguna divinidad en los ídolos, pero sí que, no queriendo disgustar a sus mujeres, les daba juntamente con ellas un culto exterior de adoración, al modo que Adán complació con Eva, condescendió con Eva por no causarle pesar. Y eso es lo que pasó en Asís también. Claro. Para condescender con el mundo, con las otras religiones, permitió que se rindan culto a sus dioses falsos. Y entonces, y continúa San Agustín, la debilidad mental del rey sabio era tal vez consecuencia de su vejez y de la consumación de sus fuerzas por el excesivo trato con las 1000 mujeres que tenía. Por eso el eclesiástico dice que perdió el dominio sobre su cuerpo. San Gregorio explica su desastrosa caída por la falta de la vara de la tribulación. El pecado de Salomón atrajo la ruina de su casa, pues excitó los celos de aquel Dios tan generoso con él y que le había perdonado de haberse arrepentido, como lo hizo su padre el rey David. Pero es muy interesante, y fíjese entonces el reproche de Dios. El reproche de Dios es este: hizo Salomón lo que era malo a los ojos de Yahvé, y no siguió por entero en pos de Yahvé como su padre David. No siguió por entero. No quiere decir que lo apostató completamente. Y aquí, como comenta muy bien Straubinger, él no creía que los ídolos sean algo. Y bueno, eso es lo que pasó con el Concilio Vaticano II. Y después, si uno retrocede con el diálogo interreligioso de Juan Pablo II, que comienza con el Vaticano II, y después está el famoso 666, relacionado con esto, en el capítulo anterior, que es en los únicos 2 lugares que se habla del 666 en el Antiguo Testamento, es con respecto a Salomón, que es el que luego apostató. ¿Qué dice Capítulo 10, versículo 14 del libro tercero de los Reyes, dice: el peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Esto se repite en el segundo libro de los Paralipómenos, capítulo capítulo 9, versículo 13. El peso del oro que llegaba a Salomón año por año era de 666 talentos de oro. O sea, la misma redacción, cambia nada más que en el primer caso dice cada año y después en el segundo caso dice año por año, pero era la cantidad de oro que le llegaba a Salomón de la reina de Saba por año de oro. Acá el 666 tiene que ver con un elemento material, no con el anticristo, que es una cosa de orden mucho mayor, ¿no? Pero evidentemente es una prefiguración. Es el 666 aplicado a las riquezas terrenales. Al oro. Y bueno, entonces, fíjense, interesante, porque Salomón no quiso disgustar a sus mujeres.
Bueno, ahora no quieren disgustar a las otras religiones, que también se simboliza por mujeres, la religión. Sí, por eso se habla de la fornicación con los Claro, dioses falsos. claro. Y por no querer disgustar a sus mujeres, le daba juntamente con ellas un culto exterior de adoración, al modo que Adán condescendió con Eva por no causarle pesar. Por supuesto, porque ahí el capítulo 11 habla de que Salomón dio culto a Astarte, a Milcom, y después que erigió en un santuario para Camos y para Moloc. O sea que le dio un culto. Pero no por externo. él, o sea, no, Sí, el sí, culto sí. no estaba dado por él. Era para que sus esposas, sus concubinas no se molestaran porque las había traído de otro lugar. Sí, eran O extranjeras. sea, les dice- permitió la idolatría Sí. con tal de no disgustarlas. Lo Sí. mismo que hizo Juan Pablo II con la falsa Y religión. como hizo, también Benedicto XVI. también que lo siguió. Peor lo de Benedicto XVI, porque a sabiendas, habiendo él conocido mucho más que Juan Pablo II. Porque su capacidad intelectual es mucho mayor. A pesar de que tiene las nieblas germánicas bien metidas en la cabeza. Y no la claridad Y, latina. sí, y mucho menos. Bueno, iba a decir algo. Disculpen los polacos que estén escuchando la radio, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, Las, intelectualmente. las extranjeras que enumera el tercer libro de los reyes eran moabitas, amonitas, idumeas, sidonias y eteas. Todas las mujeres que tenía Salomón, O sea, o muchas de ellas eran De cocodrilo, de caballito sí. rojo, no sé. Puntanas no había. Entonces se puede aplicar al Concilio Vaticano II y sus frutos. Y su fruto, vimos el Concilio Vaticano II, vimos que la gran calamidad, la gran apostasía, tenía entonces como comportaba la aparición de falsos cristos, está lleno de falsos cristos, los obispos, los sacerdotes, los papas, cuya seducción inducen a los hombres a la apostasía, como indujo Juan Pablo II a muchos a la apostasía. Tiene por signo la abominación de la desolación, también lo que se ha hecho con la liturgia, lo que se ha hecho con el catecismo, con todo lo que la Iglesia histórica siempre ha practicado. Instalado en el lugar santo, sabemos, tiene por fruto entonces que hombres se extravíen y se adhieran a la mentira en lugar de creer en la verdad, y el objetivo hacer abortar el designio de salvación, destruir el misterio de Dios, que es Cristo. Sin embargo, acá se proclama que Cristo ha vencido, el misterio de Dios ha vencido. Y entonces, para terminar, no sé si alguno quiere acotar algo con respecto al Concilio Vaticano II, ya creo que puede ser Es muy interesante. aplicado. Otra de las reflexiones que aparece en el texto apocalíptico, y que es una frase que a mí en lo personal me hace trabajar mucho la cabeza, que está al final del capítulo 12, en la caída del demonio, la expulsión, digamos, de ese lugar misterioso que ha ocupado hasta este momento, ¿no? El acusador de nuestros hermanos, se dice en el texto sagrado. Sí. Hay una suerte de alegría por esa expulsión, hecha por el mismo San Miguel. Es tirado sobre la tierra, dice, y apostóse sobre las arenas del mar. Eso también es una referencia. Sí, claro. Lo vamos a ver mañana porque, como decía, las arenas del mar hace referencia a la descendencia de Abraham como las arenas del mar. Claro. Y de ahí sale el anticristo. Es difícil no ver esta acción demoníaca, ya digamos, desembosada, tremenda, desde la década del 60. Si uno puede analizar no solamente la referencia directa a la cuestión religiosa a través del concilio, sino en líneas generales a todo lo acontecido en el mundo. A partir de la década infame del 60 en adelante, uno no puede dejar de ver la acción del demonio. Y evidentemente cuando la iglesia declina, la iglesia era faro del mundo, el mundo cae detrás de esa declinación. Si son la sal de la tierra y la sal pierde su sabor, ya no hay sal en el mundo. Ahora, yo termino este trabajo preguntándome, y ahora le voy a explicar por qué, esta séptima trompeta, ¿es la misma a la que se refiere San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses 4:16? ¿Por qué? Porque acá habla de una última trompeta. Y esta también es una última trompeta de una serie de trompetas. Entonces, esta trompeta puede ser que sea también un tipo de la otra
de un antitipo, porque dice, el texto, si lo encuentran, lo que dice San Pablo, habla de la última trompeta. Y entonces esta trompeta, antitipo de esta que también es una última de una serie de 7 trompetas. Entonces tiene que tener alguna relación con la última trompeta. Y la relación que tiene es el capítulo que viene, que es la mujer vestida de sol. Esa es la relación. Y ahora yo voy a explicar, después que lean la primera a Tesalonicenses 4:16. Leo yo entonces. Por cuanto el liturgo nuestro no. Por cuanto el mismo Señor, a la orden del arcángel, Espera, no sigas buscando, ya está. al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros. Después nosotros los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos sobre nubes al encuentro de Cristo en el aire, y así estaremos con el Señor eternamente. Claro. Entonces habla de al sonido de la última trompeta, al sonido de la trompeta. Se tiene que dar necesariamente al sonido de esta trompeta que dice San Pablo, la resurrección, la primera resurrección, y el arrebatamiento de los que estén vivos en ese momento. También, como dijimos, esta séptima trompeta es la última de una serie de 7 trompetas. Entonces, después, dice, el mismo apóstol nos responde en la primera carta a Corintios 15:52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán en un estado incorruptible y entonces nosotros seremos transformados. Bien, fíjense, entonces también ahí habla expresamente de la última trompeta. También esta séptima es una última, entonces tiene que haber alguna relación. La relación que yo encuentro tiene que ser un tipo de la última que es el antitipo. Y entonces, en aquella comienza la parusía. Resucitan, se da la cuestión de la primera resurrección y el arrebatamiento. Entonces, tiene que haber alguna referencia a algún arrebatamiento. Y esto yo lo comparto, lo leo de el padre Van Ristel. Dice, estamos pues frente a los siguientes hechos. San Pablo afirma en 1 Corintios 15:23 que los que son de Cristo han de resucitar en su venida. Dice también que los muertos en Cristo resucitarán primero. Enseña que los vivientes que estén esperando a Jesús serán transformados. Confirma que estos vivientes, juntos con los resucitados, serán arrebatados al encuentro de Cristo en los aires. En la segunda Tesalonicenses 2:8 dice que Jesús vendrá para destruir al anticristo. Entonces, si esta trompeta es el antitipo de la séptima, en la séptima también tiene que haber una especie de arrebato, una especie de separación. Y uno ve que después del Concilio Vaticano II se da la separación de la tradición de la Iglesia oficial. Tiene que tener algo también parecido, esta séptima trompeta, a la última trompeta. En la última trompeta se va a dar la resurrección, viene Cristo, se da la resurrección y hay un arrebato de la Iglesia. Pero ese arrebato de la Iglesia tiene que haber sido antes, de alguna manera, se empezó a librar de la gran apostasía. Y eso se ve que pasó con la tradición que fue como arrebatada, sacada de la Iglesia oficial, ¿no? Y eso lo vamos a ver más en extenso mañana. Y ahora algunos tradicionales están siendo absorbidos también, ¿no? También lo vamos a ver mañana, que eso es muy curioso. Eso cuando brillan los ojos al cura. Cuando veamos el texto, porque en el texto bíblico está todo está. La aplicación moral y una aplicación que vamos a hacer hoy en día, no digo, yo creo, no es que tiene que ser así necesariamente. No, y además este texto da idea de que si el tiempo se extendiera, y se está extendiendo, por supuesto no va a llegar al límite, pero a medida que pasa el tiempo van defeccionando aquellos que deberían ser elegidos. Claro. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Si, ya lo vamos a ver, si hubo una especie de arrebato, un principio de arrebato donde fue librada la tradición, no significa que queda completamente librada de las acechanzas de la serpiente, dice. La serpiente. Monseñor Lefebvre dijo de Ratzinger que era una serpiente. Una aplicación, digamos.
No, pero no así nomás. Claro, O sea, es una aplicación seria. Porque ahí cuando se habla del dragón, el dragón de fuego, ahí habla de la serpiente. Sí, es verdad. La serpiente utiliza. Ujú. Pero bueno, eso lo vamos a ver si Dios quiere mañana porque se acaba el tiempo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, don Luis Manzano. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que han estado siguiendo las alternativas aquí en el estudio, que está recontrapoblado. También a nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestra emisión online y en nuestra emisión a través de la frecuencia modulada aquí en San Luis. Muchas gracias. Hasta mañana a las 10 de la mañana con ya la última entrega de estos especiales junto al padre Gabriel Grosso. Esta noche la celebración de la Santa Misa En la casa de Mario Ledesma en la casa de la familia Ledesma a las 20. a las 20 horas. 20 horas. Muy bien. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes.